Buenos días, a continuación vamos a presentar el proyecto de estadística. A nuestro grupo le tocó la base de datos diamantes. Estos son el nombre de los integrantes y el profesor a cargo. Introducción. Nuestra muestra son los precios de los diamantes de alrededor de 54.000 de ellos. Nuestra muestra objetivo es n igual a 53.940 con 10 variables de atributos donde los datos no tienen valores perdidos. Utilizaremos RStudios para el proceso de cálculos, como son las medidas de tendencia central, dispersión, posición, tablas y gráficos, pruebas de hipótesis de medias y modelos de regresión lineal. Y finalmente se realizará un análisis a cada hipótesis de investigación. El objetivo general es aplicar las técnicas descriptivas para recopilar información de la base de datos de diamantes usando la asistencia del programa RStudios, gracias a los conocimientos impartidos en clases. A continuación podemos ver las variables cuantitativas y cualitativas que se utilizarán y las obtuvimos gracias a la base de datos diamantes, que son el precio del diamante, longitud, ancho y profundidad en milímetros, el peso del diamante, medida de claridad del diamante, ancho de la parte superior del diamante en relación con el punto más ancho y calidad de corte. Como hipótesis 1, tenemos pronosticar el precio del diamante de acuerdo a sus dimensiones de longitud, ancho y profundidad y peso. Primero, hacemos un análisis descriptivo de variables de modelo lineal. Vemos que el precio tiene la media y su mediana tienen una desviación mayor, por lo que es propenso a sufrir problemas de sesgo, mientras que las otras variables, su media y su mediana, tienen valores similares, por lo que esto ayuda a que se inicie problemas de sesgo. En la gráfica de dispersión tenemos que dichas variables, peso y longitud con respecto al precio, vemos que tienen una tendencia lineal creciente, ¿ya? Y las variables de ancho y profundidad más bien como que tienen una tendencia constante con respecto al precio del diamante. En el análisis de correlación, vemos que las variables están muy fuertes correlacionadas entre sí. Vemos que todas tienen 0,80. Observamos que también el precio del diamante y el precio en quilates están correlacionados fuertemente de manera directa con 0,92 y asimismo que el precio con el ancho de 0,80 y el precio con 86, perdón, y el precio con profundidad 0,86 también. Bueno, aquí en este modelo de regresión lineal se busca crear un modelo matemático para predecir el precio de diamante en base a los predictores de longitud, ancho, profundidad y peso en quilates. Ya, aquí lo que debemos encontrar es la intersección y las pendientes, por lo que aplicamos, hacemos la evaluación del modelo y encontramos dichos resultados que además se obtiene R al cuadrado múltiple, que es 0,864, que es la bondad de ajuste del modelo lineal. Es decir, 85,4% de los datos es explicado por el modelo. Entonces existe una dependencia lineal con cada predictor. Ya, aquí la evaluación del modelo vemos que los residuos están cercanos a la línea de referencia, por lo que este es un modelo aceptable. También otra forma de validar es que aplicando la normalidad, vemos que la hipótesis nula de los residuos de modelos siguen una distribución normal y las hipótesis alternas no siguen una distribución normal. Aquí aplicamos el método de Kolmogorov y encontramos que P es menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y entonces los residuos no siguen una distribución normal. Bueno, como hipótesis 2 tenemos que comparar la tabla promedio del diamante con respecto a la calidad media FAIR y la calidad ideal, en la cual se va a buscar evidenciar si en promedio los precios de los libros de ficción para un periodo del 2009 al 2019 son más caros con respecto a los precios promedio de los libros de no ficción. En el siguiente diagrama de barras podemos ver que está dividido en FAIR, Good, Very Good, Premium e Ideal, ya en la cual se evidencia que la proporción de diamantes FAIR es de 3% y la del diamante ideal es del 40%, donde este es el diamante más común y abundante. Ahora, para la normalidad, para la tabla del diamante FAIR al 95%, tenemos como hipótesis nula que la tabla del diamante FAIR sigue una distribución normal y una hipótesis alterna, que es la tabla del diamante FAIR, no sigue una distribución normal. Ahora, con una confiabilidad del 95%, su valor de P está por debajo de la significancia del 0,05, donde no se rechaza la hipótesis nula, entonces la tabla del diamante FAIR no sigue una distribución normal. Ahora, para la normalidad, para la tabla del diamante ideal al 95%, tenemos la hipótesis nula de la tabla del diamante ideal sigue una distribución normal y la alterna, la tabla del diamante ideal no sigue una distribución normal. Ya con una confiabilidad del 95%, su valor de P está por debajo de la significancia del 0,05, donde no se rechaza la hipótesis nula, entonces esta tampoco sigue una distribución normal. Ahora, con la siguiente prueba de hipótesis, buscamos es determinar si sus promedios poblacionales son iguales.
Para la prueba se usará una significancia del 5% para contrastar si se acepta o si se rechaza la hipótesis planteada. Podemos observar la tabla del diamante por corte de calidad fair e ideal, teniendo una media del 59.1 y 55.95 respectivamente para cada corte, y una desviación estándar de 3.95 y 1.25. Ya también se puede observar que hay valores atípicos para fair, lo cual es un indicador de problemas de sesgo. Ahora también esta tiene una hipótesis nula, la cual será la media de la tabla son iguales para fair e ideal, y la alterna, la media de la tabla, son diferentes para fair e ideal. Ahora, en este de aquí el valor de P también es menor a la significancia de 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula en la cual la media de la tabla fair e ideal son diferentes. Lo que quiere decir que el promedio de la tabla fair es mayor al promedio de la tabla ideal. Ahora, como último, la diferencia en el promedio poblacional tiene un intervalo del 95% de confianza entre 2.91 y 3.3 entre fair e ideal. Listo. Como hipótesis 3 tenemos comparar el peso promedio del diamante con respecto al tipo de claridad desde el más opaco hasta el más claro. Recordando que el peso en quilate del diamante está relacionado directamente con sus dimensiones, pero no está relacionado directamente con el brillo o claridad del mismo. Por lo tanto, buscamos demostrar si para brillos de diamantes diferentes, claridades opacos y claros, existe alguna diferencia significativa entre sus pesos. Acto seguido se realiza un análisis descriptivo de la cantidad de datos presentes en cada categoría de diamantes, acorde a su opacidad o claridad, llegando a la conclusión de que la proporción de diamantes I1, es decir, los opacos con incrustaciones, es del 1.4% y la del diamante IF, es decir, claros sin incrustaciones, es de 3%, que serían las muestras en ambos extremos. Para poder analizar la muestra de los ambos extremos en sus pesos, primero se debe corroborar que la distribución de tanto el diamante más opaco y más claro siguen una distribución normal o no. Empezando por el diamante más opaco. Se plantea una hipótesis nula y una alterna, y se obtuvo la siguiente gráfica donde se llega a la conclusión que con una confiabilidad del 95%, su valor P está por debajo de la significancia del 0.05, donde no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el peso del diamante opaco no sigue una distribución normal. Por el otro lado, para el diamante más claro se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alterna, donde el análisis de esta dio como resultado que con una confiabilidad del 95% su valor P está por abajo de la significancia del 0.05, donde nuevamente no se rechaza la hipótesis nula, pero se concluye que el peso del diamante claro IF no sigue una distribución normal. Listo. Entonces realizaremos la prueba de hipótesis de diferencias de media para determinar si sus promedios poblacionales son iguales. Para la prueba se usará una significancia del 5% para constatar si se acepta o se rechaza la hipótesis planteada. Dentro de los supuestos se están considerando tres, siendo el primero el más importante, donde se asume el supuesto de que sus poblaciones vienen de una distribución normal, a pesar de que previamente se corroboró que no proceden de una distribución normal ninguno de estas dos muestras. Segundo, sus varianzas poblacionales son desconocidas, por lo que se usará una varianza muestral. Y tercero, se usará el estadístico de la normal, dado que la suma de sus muestras es mayor a 30. Acorde a la gráfica, podemos observar que el peso en quilates de la claridad I1, es decir, el opaco, y también de la claridad más clara, valga la redundancia, IF, tiene un promedio de peso de 1.28 y de 0.51 respectivamente, y una dimensión estándar de 0.63 y 0.31 respectivamente, donde la claridad del I1 tiene el doble de desviación estándar comparado con la del IF. Siguiente. Finalmente, planteando la hipótesis nula, la medida y el peso del diamante son iguales para I1, es decir, el opaco, e IF, claro, y la hipótesis alterna, la medida y el peso del diamante son diferentes para I1, es decir, el opaco, e IF, el más claro. Y realizando el análisis respectivo, se determina que el valor P es menor a la insignificancia del 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, que el promedio del peso de los diamantes opacos son mayores al promedio del peso del diamante claro. A continuación tenemos tres conclusiones de las hipótesis planteadas. Para el pronóstico del precio de los diamantes en base a los predictores de peso, longitud, ancho y profundidad, se encontró que usando un modelo de regresión lineal múltiple que las predictores se ajustan un 85.4% de las predicciones correctas. Los diamantes en talla brillante, cuya tabla tiene proporciones comprendidas entre el 55 y el 58%, son generalmente considerados como brillantes y tienen una belleza óptima. Por tanto, obtuvimos que la calidad extremas de corte media e ideal, el diamante y su tabla son diferentes, donde realizamos la prueba de hipótesis con una confiabilidad del 95%. Y por último, su peso en quilates del diamante está relacionado directamente con sus dimensiones, pero no está relacionado directamente con el brillo o claridad del mismo. Por tanto, evidenciamos que para una claridad de brillo de diamantes diferentes, opacos y claros, sus pesos en quilates son también diferentes. Gracias.